Viviendas de mala calidad y de alto costo fueron construidas durante el periodo neoliberal, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la desaparición del subsidio a la vivienda de interés social. Se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras, al grado que no se habitaron las entregadas al Infonavit, al Foviste, un desastre en este sector. Por esta razón, dijo, tanto casas como departamentos entregados al Foviste e Infonavit han sido abandonadas y por ello ahora se realiza una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo al fomento de la vivienda popular. Empezamos ya con el Infonavit, con 3 medidas, las repito. Primero, los que ya llegaron a pagar el 90% de sus créditos obtienen su escritura. Segundo, los que están pagando y no dejan de pagar o se incrementa cada vez más su crédito, se están llevando a cabo reestructuraciones de esos créditos. La tercera medida está relacionada a la instrucción presidencial de que ningún trabajador sea desalojado de su vivienda. Habían muchos abusos, se entregaban los créditos vencidos, la llamada cartera vencida, a despachos de abogados. Estos con chicanadas despojaban a los trabajadores de sus viviendas. El jefe del Ejecutivo también dio a conocer que a la fecha 10,000 viviendas han sido reconstruidas tras los sismos de 2017 y aseveró que la Secretaría de Desarrollo Urbano continúa impulsando el programa de vivienda. Eric Pinto, 21 Noticias.